En esta mañana quería compartirles una historia que quizás todos conocemos, pero algo que pude encontrar, como decimos, unas perlitas allí escondidas en la palabra. Vamos a leer una porción de la historia de José, el hijo de Jacob. Todos conocemos, o creo que todos conocemos la historia de José, ¿verdad? El que tenía su túnica, que después, fue vendido, cómo fue cada vez subiendo hasta llegar a ser el segundo en Egipto, en ese imperio del momento. Todos sabemos que algo él vendía. ¿Quién sabe qué es lo que vendía José? Granos, ¿sí? Pero ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué compró José? ¿Alguien sabe qué compró José? Vamos a descubrir esto que yo descubrí, la verdad que me hizo mucho bien. Vamos a Génesis, capítulo 47. Los versos 13 al 26. Génesis, capítulo 47, los versos 13 al 26. Dice: no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en tus ojos, en los ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Entonces, podemos decir que lo que compró José acá fueron a todo el pueblo de Egipto, y la tierra de Egipto los compró para
el faraón, para el Señor de la tierra. ¿Le suena algo parecido a esto? ¿Podemos decir que José es un tipo de Cristo? Que José, así como compró a ese pueblo para el faraón, ¿podemos hacer un paralelo también entre nosotros de que alguien nos ha comprado? El pueblo estaba destinado a morir de hambre. Todos los egipcios fueron comprados. ¿Cuál fue el precio? Bueno, el alimento, el sostén, la vida que les dio a través de la alimentación. Podríamos pensar quizás que José fue alguien que se aprovechó de la situación y se podrían haber rebelado. Pero ¿qué hemos leído? Que el pueblo de Egipto estaba agradecido a José por haberles dado la vida y que por eso ellos servirían al faraón. En gratitud, en reconocimiento de la salvación tan grande que les había dado, ellos desde ahora servirían al faraón y serían sus siervos. Vemos acá un ejemplo de lo que es la consagración. Hoy vamos a pensar en esto y vamos a hablar sobre esta palabra, la consagración. ¿Qué es consagrarse? Consagrarse es entregar, dedicar algo a alguien. Lo que nos ocupa en esta mañana es la consagración de nuestras vidas. El pueblo de Egipto era de Faraón. Faraón era su soberano. No hacía falta que los comprara. Ya eran, el pueblo de Egipto era del Faraón, él era su representante, su Dios. Pero él los compró. Así que le pertenecían doblemente al Faraón, porque ya habían nacido en esa tierra, en Egipto, y ahora porque José los había comprado para el Faraón. También fueron ellos, cada uno de ellos fueron consagrados al Faraón. Un puntito aparte, vemos que después él los compró con un propósito, o les dio un propósito después de comprarlos. No los compró y los dejó ahí, tenían todo un pueblo, un imperio de esclavos, o de vagos, podemos así decir. No eran planes lo que les dio semilla para que sembraran y para que de eso que ellos sembraban podían alimentar a sus niños, podían mantenerse, podían volver a sembrar para el próximo año y también tenían que darle un quinto de lo que habían cosechado. ¿Cuánto es un quinto? Traducido hoy a nuestro idioma. El 20%. ¿Sí? Que no nos sorprenda o que no nos duela de que tenemos que dar el 10%, el diezmo. Muchas veces decimos diezmo y es como que ufa. Ellos tenían que dar el 20%. ¿Sí? Uno de 5 o 2 de 10, sería el 20% había establecido como reconocimiento por lo que les había dado, por lo que les había otorgado. Ahora pongámonos a pensar en este pueblo de Egipto, que recibieron el alimento, el sostén, y José les pedía el 20% o el quinto. Los otros 4, ¿de quién era? ¿Quién le dio los otros 4? ¿De quién era la tierra que producía esos otros 4%? Era del faraón, ¿sí? Era del faraón. Entonces, que podamos tener o que podamos entender esto nosotros, que no solamente el 10% es del Señor, el 100% es de Él, y Él nos cede, el otro, en el caso de los egipcios, les cedía el 80% para que se alimentaran, para que sustento y para que vuelvan a producir, ¿sí? Pero era todo del faraón. Así como también Dios a nosotros nos da todo, y todo lo que somos y tenemos es nuestro, pero es de Él. O sea, Él nos lo deja para que lo podamos administrar, para que podamos sostenernos y para que podamos sostener y hacer la obra que Él nos ha dado que podamos hacer a través de Él en nuestras vidas y también con los que nos rodean. Entonces, todo lo que somos y tenemos es nuestro en el Señor. Esto fue lo que les pasó al pueblo de Egipto. Eran todos del faraón. Solamente tenían que entregarle, sí, no podían administrar ese quinto, tenía que ir a las arcas de Egipto. Pero el otro
las otras 4 partes también eran del faraón, pero les servían y ellos administraban para su sustento y para darle a sus niños, para volver a sembrar, para volver a producir. Les dije que José es un tipo o un paralelo de nuestras vidas del Señor Jesucristo y vamos a verlo eso en 1 Corintios 6, 19 y 20. Si quieren ayudarme con la pizarra, mejor. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Los egipcios debían hacer esto, debían trabajar para su señor. Ellos eran esclavos, fueron comprados, eran siervos de Faraón y debían trabajar y le debían todo a su señor. De la misma manera, cada uno de nosotros hemos sido comprados, dice, por precio, por lo tanto debemos glorificar a Dios con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Le pertenecemos lo mismo que le pasó al pueblo egipcio. Ellos habían nacido dentro de esa tierra, por eso eran egipcios. Nosotros hemos sido creados por Dios, por eso somos de su propiedad. Pero después nos hemos desviado y hemos caído en pecado. Estábamos destinados a morir. Así como el pueblo egipcio estaba destinado a morir de hambre, nosotros estamos destinados a la muerte porque hemos pecado y de allí Dios tuvo que rescatarnos. Dios tuvo que pagar un precio, tuvo que pagar un alto precio para poder volvernos a rescatar. Entonces podemos decir que a Dios le pertenecemos por creación y también por redención. Eso lo dice en 1 Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Primera Pedro, capítulo 1, verso 18 y verso 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? José pagó con granos el comprar a todo ese pueblo, pero el Señor Jesucristo pagó un precio mucho más alto por vos, por mí, por cada uno de nosotros. Sabemos que Él pagó o derramó todas y cada una de las gotas de su sangre en la cruz del Calvario. Eso fue lo que le costó a Él. Ese fue el precio que Él pagó. Ese fue el precio que nos dio a nosotros. Ese es el valor, o mejor dicho, de esa manera nos valorizó cuando no valíamos nada. Nadie daba un peso por cada uno de nosotros, pero Él dio su sangre tan valiosa que ahora nos dio un valor tan grande, un valor tan alto, que por eso nosotros ahora le pertenecemos, no solo por creación, sino también por redención. Nos volvió a pagar y el precio que pagó por cada uno de nosotros fue muy, muy grande. Así que entonces estamos en la misma situación que el pueblo de Egipto. Somos, todo lo que somos y tenemos le pertenece a nuestro Señor. Primero porque nos creó y después porque nos volvió a comprar y pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Romanos 14, 8 también nos recuerda esto. Pues si vivimos, porque estábamos destinados a morir, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este versículo es muy interesante y alguna vez Cintia lo resumió de una forma maravillosa, ¿sí? Porque por lo general nosotros nos ocupamos de cuando estamos vivos, de nuestra vida, y a la muerte no tratamos de no pensarla, pero acá dice que o estemos vivos, somos del Señor, o estemos muertos, somos del Señor. Y hay un dicho que dice, todo tiene solución. En lo secular dicen menos la muerte, pero hasta la muerte tiene solución. Y era muy pequeña Cintia y decía, pero si me muero voy a poder ver a mi abuelita.
que está allí en el cielo. No hay problema. Seguimos en el Señor, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Estamos en la misma situación que todo aquel pueblo de Egipto que fue comprado y le pertenecía a Dios. No solamente lo que Él les pedía, que devolvieran el quinto o el 20%, sino el 100%. Tengamos esto en mente para poder entender qué es la consagración. Leamos en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Y estamos en la misma situación que el pueblo de Egipto. Por eso nos dice, así que, considerando todo esto, que Él nos creó, que Él nos volvió a comprar, tomemos esta actitud. La actitud que hemos leído también que tomó el pueblo de Egipto, que ellos estaban agradecidos por la salvación tan grande que les había dado José, que en gratitud, en reconocimiento a eso, decidieron dedicarle toda la vida, porque podrían tranquilamente haberse rebelado, podrían tranquilamente haberse dedicado a la vagancia o a los planes trabajar, pero no, ellos tenían que producir, tenían que hacer algo, y de ese algo que ellos producían tenían que, como reconocimiento también, traerlo nuevamente al faraón. Así que nosotros también, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este versículo nos explica lo que es la consagración. Consagrar, nos dijimos que es entregar o presentar algo, y en este caso, presentarnos nosotros mismos delante de Dios. ¿Por qué tenemos que consagrarnos? ¿Por qué vos tenés que consagrar tu vida a Dios? Allí dice, por las misericordias de Dios. Estuvimos enumerando algunas de las misericordias de Dios. Dios, por su misericordia, nos sacó de las tinieblas a la luz. Dios, por su misericordia, ¿sí?, nos salvó del pecado, del poder del pecado. Dios, por su misericordia, nos salvó también de la carne, de nuestra carne. Nos da el poder para liberarnos de la tendencia pecaminosa que tiene nuestra carne. Y por su misericordia nos salvó de nuestro mayor enemigo, de Satanás, que nos había conquistado. Por eso Dios, por su misericordia, nos rescató del poder de Satanás, de las fuerzas de Satanás y del dominio del Satanás. Hemos pasado de un reino a otro reino. Ya no le pertenecemos más a Satanás. Ahora le pertenecemos al reino de Dios, al reino de la luz. Por esas misericordias. Así que, por esas misericordias, hermanos, tenemos que consagrar, que entregar nuestras vidas a Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego, os ruego, ¿sí? Es raro esto en Pablo, porque él siempre dice, os mando, os digo, ¿sí? Pero acá dice, os ruego. Pablo, o Dios a través de Pablo, nos ruega a cada uno de nosotros que consagremos nuestra vida. Porque la consagración es esa, es algo voluntario, no es algo que nos obligan. A pesar de que le pertenecemos por completo a Dios, podemos hacer o disponer de lo que tenemos y podemos creer que lo que tenemos es nuestro o nos pertenece. Yo creo que a esa primera generación de egipcios que recibió el alimento y que zafaron así de morir de hambre, ellos sí se daban cuenta de que todo lo que tenían les pertenecía a Faraón, sus vidas, su tierra, sus hijos. Pero quizás la segunda y la tercera generación, y así después ya se fueron olvidando. Y con el tiempo, las otras generaciones hasta quizás les pesaba tener que dar el 20%. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que hacerlo voluntariamente. Es algo voluntario que tenemos que reconocer que todo lo que somos y tenemos es nuestro, pero es del Señor y tenemos que entregarlo a Él. Tenemos que hacerlo por amor, ¿sí? Un reconocimiento por la salvación tan grande que nos ha dado. Por amor debo entregar algo voluntario. ¿Para qué? Para servirle. Ya no para servirme a mí mismo, o para seguir mis objetivos, o para conseguir mis propósitos, sino
que el enfoque tiene que ser el hacer la voluntad de Dios y no hacer mi voluntad. Y allí está el tira y afloje de por qué no tenemos nuestra vida consagrada a Dios. Este versículo hace referencia a los sacrificios que se hacían en la antigüedad. Leamos en Levítico capítulo 1, 2 y 3. Levítico capítulo 1, versos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, acá está otra vez, de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. En ese entonces, el sacrificio era un animalito, ya sea un vacuno, dice, un ovejuno, o también aclara más adelante que podían ser los que no tenían tanto dinero, una paloma o una tórtola, pero esas ofrendas tenían que morir. Se ofrecían para que mueran en olor grato o en agradecimiento, en reconocimiento a Dios. Acá en Romanos vimos que el sacrificio que Dios nos pide ahora, el holocausto que Dios nos pide ahora, si bien es parecido al que se ofrecía en la antigüedad, pero ahora tiene que ser vivo. Antes era para que muera, ahora es para que viva. Así que nosotros tenemos que consagrarnos para vivir todos y cada uno de nuestros días para Cristo, para hacer su voluntad y para hacer lo que Él nos pida. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Todos y cada uno de nuestros días. O sea, quizás muchos dirían, yo preferiría quizás, o estoy dispuesto hasta morir por Él. Es lo que decía Pedro. No, yo estoy dispuesto hasta morir por vos. Pero Dios no nos pide que muramos por Él. Ahora Dios nos pide que vivamos por Él. Y esto muchas veces es más difícil. ¿Por qué? Porque queremos vivir para nosotros. Entonces, el consagrarnos es estar dispuestos a vivir o a ser un sacrificio vivo para Él, para hacer su voluntad y no la mía. Más adelante en estos versículos, el 9, por ejemplo, Levítico 1:9, dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas del animal, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Dios. Y quiero recalcar esto, todo. ¿Sí? Tenemos que consagrar todo. Si queremos consagrarnos, debemos entregar todo a Dios. La consagración debe ser total. No podemos consagrarnos a medias. No podemos consagrar algunos días sí y otros días no. Algunos días trabajo para el Señor y otros días trabajo para mí. En algún lugar soy santo y en otro lugar no soy santo. Dice que la ofrenda debía quemarse toda. ¿Sí? Y acá lo aclara todo, porque los sacerdotes en la antigüedad tomaban de las ofrendas por el pecado. Pero esta no es una ofrenda por el pecado. Este es un holocausto en agradecimiento, de gratitud, de olor grato para Dios. Algo voluntario. ¿Sí? La ofrenda por el pecado no era voluntaria. ¿Sí? Te tenía que costar. Esto es una ofrenda que debe ser voluntaria y debe arder todo. El sacerdote no podía tomar nada de acá. Allí se quemaba todo. Y nosotros también, si queremos consagrarnos, debemos pensar y estar conscientes de que estamos entregando todo a nuestro Dios. No podemos engañarle a Él. Quizás podemos engañarnos entre nosotros, pero a Él no le podemos engañar. Alguien quiso consagrar o consagrarse delante de los ojos de los demás, pero no estaba entregando todo. Conocemos la historia de Ananías y Zafira, que vieron que habían hermanos que consagraban todas sus propiedades, su dinero, vendían sus casas y traían todo a los pies de los discípulos. Ellos quisieron hacer lo mismo. Qué buena actitud. ¿Sí? Vendieron su casa, se quedaron con la mitad del valor de la casa y la otra mitad la consagraron, la entregaron delante de los discípulos. ¿Sí? Eso fue consagrarse a medias. ¿Qué pasó? No sirvió para el Señor, no sirvieron para el Señor porque murieron. Tampoco sirvió para ellos porque murieron. ¿Sí? Si nos consagramos a media, no somos felices con nosotros mismos porque sabemos que estamos allí divididos
y tampoco somos de utilidad para el Señor, para el servicio, para hacer su voluntad. Entonces, no sirve el consagrarnos a medias. Debemos consagrarnos enteros, completo, alma, cuerpo y espíritu, todo entero, como dice la canción, consagrarme todo entero para el Señor. Busquemos en Lucas, capítulo 9, el verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando, cada día, ¿sí? Cada día y sígame. La consagración es continua, debe ser continua. Si nos vamos a consagrar a Dios, debemos pensar esto, que lo voy a hacer hoy para siempre. No puedo, tomarme unas vacaciones, no puedo hacer una pausa. La consagración es continua. Volviendo al ejemplo de antes, el altar de los sacrificios, el altar de los holocaustos, no tenía que apagarse el fuego estaba ardiendo día y noche, continuamente, y se ofrecían a la mañana y a la tarde, a la mañana y a la tarde. Nuestra consagración también tiene que ser constante y debe ser permanente. Cada día debemos reconocer esto y entregarnos al Señor y saber que estamos a su servicio y para hacer su voluntad. Y un poco es lo que vengo diciendo, ¿para qué? ¿Para qué debemos consagrarnos? Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. En este versículo nos dice, ¿sí?, por qué tenemos que consagrarnos. Es para hacer su voluntad, no para hacer nuestra voluntad. Dios quiere obrar a través de nosotros. Él necesita nuestras manos, ¿sí? Necesita nuestros pies para que vayamos y prediquemos, necesita nuestras bocas para que hablemos y llevemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Él ya no está acá en la tierra, así que necesita todas y cada una de nuestras bocas. Entonces, necesita para eso tenemos que consagrarnos, no solamente nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, sino todo nuestro cuerpo, que sea para hacer su voluntad. Debemos consagrarnos, como dice acá, como aptos para que hagamos su voluntad, en toda obra buena para hacer su voluntad. Ese es el objetivo de nuestra consagración. Muchas veces pensamos que la consagración es solamente para un ministerio. La consagración debe ser de todos y de cada uno de nosotros. No solamente se consagra a alguien que va a la obra o se consagra como misionero. Muchas veces tenemos esa idea de la consagración. Vamos a consagrarnos porque va a ser misionero en tal lugar, o vamos a consagrar al ministerio de ser el pastor o de ser el diácono, pero cada uno de nosotros nos debemos y le debemos al Señor y debemos consagrar nuestra vida y todo nuestro cuerpo para hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Cómo tenemos que hacer para consagrarnos? Romanos capítulo 6, el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Allí dice, como vivos de entre los muertos. ¿Quiénes se pueden consagrar a Dios? ¿Sí? Los que están vivos, pero que estuvieron muertos. O sea que no puede haber consagración si primero no hemos pasado por la cruz, si no hemos pasado por la tumba, ¿sí? Porque dice que si hemos muerto al pecado, juntamente con Él somos resucitados para nueva vida, ¿sí? Los que hemos creído en Cristo, los que hemos aceptado el sacrificio, lo que Él pagó por cada uno de nosotros y que hemos sido salvos, podemos recién después consagrarnos a Dios. No podemos consagrar algo pecaminoso, no podemos consagrar nuestra vieja manera de vivir, sino que tenemos que consagrar nuestra nueva manera de vivir después de haber pasado por la cruz,
después de habernos identificado con la cruz de Cristo y con la resurrección, ¿sí? Hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida. Esa es la vida que tenemos que consagrar a Dios, tenemos que entregársela a Él. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Ahora tengo nuevas aspiraciones, ahora tengo, ya no vivo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Ejemplo de esto nos ha dado el Señor Jesucristo, de cómo debe ser esa nuestra nueva manera de vivir. En Filipenses capítulo 2, verso 5, es muy conocido, Filipenses 2, capítulo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así como Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, descendió del cielo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, ¿sí? Esa debe ser nuestra actitud, querer agradar a Dios, cueste lo que nos cueste, y poder dedicarnos de lleno, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, a hacer la voluntad que Dios tiene para mi vida, no a hacer lo que yo quiero para mi vida, sino a hacer su voluntad. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y conocemos todo lo que sigue, el cual, siendo en forma, se humilló, y se humilló, y se humilló, y se humilló, y se humilló, hasta la muerte. Tenemos que estar decididos a hacerlo de esta manera, y no de otra manera. Eso es entregar o presentar nuestra vida en consagración a Dios. ¿Para qué? ¿Sí? Vimos que José, allí en Egipto, compró a todo ese pueblo, pero no los dejó allí por comprar porque tenía plata para comprar, sino que les dio un propósito. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras para que cada uno de nosotros las pueda hacer. Mientras no consagremos nuestra vida a Dios, no vamos a poder disfrutar de andar haciendo esas obras por las cuales Dios nos ha creado. Dios ha creado nuestras vidas, nos ha dado la vida, nos ha rescatado con ese propósito, de que nosotros podamos hacer y andar en los caminos. Esas buenas obras que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, no las vamos a encontrar, no las vamos a descubrir hasta que no entreguemos todo delante de Él. Y eso de entregar, ¿qué es? Sino soltar todo lo que creemos que es nuestro. Estamos muy aferrados quizás a ese otro 80%, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta esto para poder consagrarnos, que somos todo, voy a repetir otra vez, todo lo que somos y tenemos es nuestro en Él. Entonces tenemos que estar consagrados para esto, para hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nuestra vida. Ese es el propósito por el cual tenemos cada uno de nosotros. Y si no estamos cumpliendo ese propósito, no estamos viviendo ese propósito, nuestra vida no tiene sentido. Y cuando nuestra vida no tiene sentido, hay problemas y hay enfermedades. Y no sabemos qué hacer y no encajamos en nada. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Es que hagamos su voluntad y que hagamos esas buenas obras que Él ha preparado. Pero si nosotros estamos afanados en hacer para nosotros, en enriquecernos nosotros, en satisfacernos nosotros, dejamos ese camino y tomamos otros caminos torcidos que no nos llevan a nada o que nos llevan a frustraciones en nuestras vidas. Entonces debemos andar en esas buenas obras las cuales Él ha preparado de antemano. Después de hacer todo esto y de proveernos todo esto, el Señor quiere exclusividad en esa consagración, en esa entrega. Deuteronomio, capítulo 6, el verso 5. Es uno de los mandamientos que quizás conocemos, pero es bueno recordarlo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todas esas cosas tenemos que consagrar, ¿sí? Nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas consagradas a Dios y solamente a Dios. No podemos consagrarnos a media, no funciona así. Dios es celoso y quiere exclusividad. Y no puede funcionar de otra manera si no estamos totalmente y exclusivamente entregados a Él. Hay un gráfico
de lo que es nuestra relación de Dios con la iglesia es el matrimonio. Y el matrimonio no puede funcionar si no estamos entregados exclusivamente y el 100% a nuestro cónyuge. No puede funcionar. Y no va a funcionar también o tampoco nuestra vida con Cristo si no estamos exclusivamente entregados a Él. Y Él quiere eso, exclusividad permanente. Lo repite en Éxodo 20, capítulo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Un mandamiento así que conocemos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces la consagración debe ser exclusiva. Ni siquiera nos debemos a nosotros mismos, nos debemos completamente a Dios. ¿Sí? Hoy tenemos delante de nosotros la posibilidad. No sé, creo que todos los que están acá han pasado por la cruz, han reconocido sus pecados y han aceptado esa salvación. Hoy tenemos la posibilidad de entregar nuestras vidas delante de Él, de consagrarnos, como dice la canción, consagrarnos vida entera delante de Él. ¿Y para qué? Para vivir cada día delante de Él, que podamos hacer esto en esta mañana. Leamos por último en Josué 24:15, un ejemplo de Josué, ¿sí? De cómo él tomó esa decisión de consagrar su vida a Dios. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Pongámonos de pie, hermanos. El Señor nos ha dado todo. Todo lo que tenemos es nuestro. Lo tienen ustedes. Ustedes lo tienen en sus manos. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? Vamos a orar y el que quiera consagrar su vida a Dios puede hacerlo esta mañana. Oremos, cada uno por sí. Amado Dios, queremos agradecerte porque nos has rescatado y nos has salvado. Gracias a Dios por habernos dado tanto. Gracias por habernos salvado de una muerte segura. Y gracias porque nos has colmado de bendiciones. Gracias porque tú has prometido darnos vida en abundancia. Gracias porque hoy tenemos esa vida en abundancia. Y queremos ofrecértela para que sea de olor grato para ti, para que tú te agrades de nuestra vida. El día que estemos delante de ti, que podamos ver tu sonrisa y que tú puedas decir, bien, buen siervo. Ayúdanos, oh Dios, para que cada día de nuestra vida podamos hacer tu voluntad y andar en las obras y en los caminos que tú has preparado para que andemos cada uno de nosotros. Amén, Señor.